presento, soy Carlos Olivares y junto con Ignacio Rivera y con Lucas Moyano formamos parte del equipo de Academia del Paisaje. Queremos agradecer también a nuestro patrocinador Cultidelta, que ya este es el tercer año que está junto a nosotros. Para los que no son de España o a lo mejor no lo conocen, es un villerista, uno de los más grandes de Europa y de España, especializado en plantas mediterráneas, así que si es que aún no lo conocen, los invitamos a seguirlos en sus canales sociales. Dicho esto, damos paso a las chicas de Floresta para que empiecen su presentación. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí. Estamos muy contentas de poderles dar pues esta plática. Les vamos a platicar un poquito de nuestra historia, sobre el proyecto, con nuestra visión también dentro del paisaje y esperemos pues que los inspire y les guste mucho. Sí, claro. Y si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación, pues al final pueden hacerla. Sí, con toda confianza. Muy bien, pues vamos a empezar presentándonos nosotras. Yo soy Diana, ella es María, y bueno, iniciamos el proyecto de Floresta hace ya 5 años, en 2020. Yo soy arquitecta, estudié aquí arquitectura cerca de San Miguel de Allende y en la Universidad de Guanajuato y tengo ya como 7 años viviendo en esta ciudad. Y yo soy María y yo estudié una licenciatura en permacultura que no es tan conocida, pero tiene que ver con el diseño de hábitats humanos sustentables y de también cómo es nuestra relación con el paisaje y con la naturaleza. Entonces, como una visión integral de cómo tomar decisiones de una forma más sustentable y también de cómo integrar, reconocer más los ciclos de la naturaleza y cómo poderlos ir integrando como para hacer paisajes más sustentables, ¿no? Entonces, pues fuimos un buen match desde que nos conocimos. No somos arquitectas del paisaje, pero cada una de nuestros conocimientos se han complementado para poder llevar este proyecto adelante. Nosotras nos conocimos ya hace mucho tiempo trabajando con un despacho de arquitectura y pues desde ahí hicimos un buen match personalmente y también fuimos creando este proyecto que se llama Floresta. Y bueno, aquí donde vivimos, para los que no conocen San Miguel de Allende, está ubicada en la parte central de México que le llaman el Bajío Mexicano. Y esta es una región que es bastante semiárida, más o menos llueve como 600 milímetros al año y tiene como una estación de lluvias corta. Los ecosistemas principales que nosotros nos inspiramos para hacer el paisaje, como tratamos de referenciarnos al entorno, es el matorral xerófilo, la pradera y el bosque de pino encino. Entonces, como que esas son nuestras inspiraciones para poder también diseñar paisaje que esté relacionado con los ecosistemas locales. Y bueno, esta es una fotografía también de nuestro equipo. Obviamente, María y yo empezamos este proyecto, pero Floresta pues no sería nada sin el trabajo de ellos. Están como todos los días creando estos proyectos con nosotras, ¿no? Verónica trabaja con nosotros, que también es otra arquitecta, ella trabaja en oficina. Está Fernando, que es nuestro supervisor, y todos los demás chicos, pues son personas que viven en comunidades cercanas a San Miguel y que han tenido como una vida muy cercana al campo, han trabajado mucho en el campo, entonces conocen muy bien, están muy en contacto con los ciclos de la naturaleza en su forma de vida. Bueno, les vamos a hablar un poquito de lo que nosotros le llamamos paisajismo regenerativo, que es una palabra que en general se está empezando a usar más, pero a lo mejor como que todavía es un poco desconocida. Y lo que nosotros nos referimos con esto es
que podamos crear proyectos que ayuden a mejorar la salud del ecosistema. Por ejemplo, aquí en el Bajío, que no hay como tanta abundancia de agua por muchos meses, pues principalmente es hacer un uso eficiente del agua, integrar biodiversidad, tanto nativa como adaptada, pero obviamente dándole una prioridad a las especies de la zona. También respetando la identidad del paisaje, o sea, aunque no sean puramente especies nativas, porque a lo mejor no hay tantísimos viveros de especies nativas, pero que sí tengan como una identidad local, que a lo mejor no es un cactus tan local, pero que da la identidad, los agaves, etcétera. Claro, que podamos como conectarlas con los ecosistemas de referencia que les mostramos en las fotografías. Y pues también la razón por la que nos contratan los clientes en gran medida es la estética y la funcionalidad, que también se puedan utilizar los espacios para, pues ya sea el uso que les quieran dar, que se necesite dar, pero siempre integrando principios ecológicos en el desarrollo de los proyectos. Entonces, con esta visión, María y yo empezamos Floresta y el primer proyecto que desarrollamos, en el que trabajamos, fue este que se llama Grambullos, fue en el 2021 y este proyecto ha sido muy importante para nosotras porque nos permitió como que probarnos en esta nueva profesión para nosotras, ¿no? Aquí el proyecto era muy complejo, era un fraccionamiento donde había muchos tomadores de decisiones y nosotras nos metimos a desarrollar la parte del paisajismo sin tener experiencia, sin haber desarrollado nunca antes un proyecto. Entonces fue como nuestra universidad, básicamente. Aquí es donde pues nos atrevimos a hacer el trabajo, atrevimos a desarrollar el proyecto y a ejecutarlo también. Sí, pero la verdad es que pues fue muy, muy retador. Ahorita les vamos a enseñar el proceso, pero por algún lugar se tiene que empezar. Pues, para los que a lo mejor algunos de ustedes quieren empezar o ahora empezando, a lo mejor les da algunas pistas. Pues empezamos a desarrollar el proyecto desde un lugar como más conceptual, tratando de integrar pues muchas plantas nativas, pero la verdad es que no conocíamos las plantas, no sabíamos cuáles iban a funcionar, no metimos un montón de diversidad. Y ahí también como que cada jardín que hemos hecho nos damos cuenta de pues lo que sí funciona, lo que no funciona. Ujú. Y en esta fase como de crear el proyecto de diseño, pues María y yo íbamos descubriendo cómo hacer un proyecto para poder transmitirle a nuestros clientes nuestra visión y también como un poco de investigación, ¿no? Aprovechamos el desarrollo del proyecto para investigar sobre las plantas, sobre San Miguel. Nos pusimos creativas con los métodos de representación para poder transmitirle al cliente cómo se iba a ver, etcétera. Nos tardamos muchísimo haciendo este proyecto. Y pues ya que vino el momento de ejecutar, que pues afortunadamente pues les gustó a los clientes, nos dieron chance, aunque nos veían así súper novatos, pero pues les gustó y lo pudimos ejecutar y pues ya empezamos como con muchos trasplantes de plantas que habían ahí. Por ejemplo, trasplantamos muchos huizaches y agaves. Pero, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de que los mezquites y los huizaches no se pueden trasplantar muy bien, ¿no? O sea, es como algo que ya nunca vamos a volver a hacer porque realmente pues esas plantas no sobreviven. Pero, por ejemplo, sí hicimos mucha reproducción de cactus, empezamos a trabajar mucho con rocas también, que la verdad es padre. Y pues durante la ejecución del proyecto nos dimos cuenta que, o sea, lo más valioso fue entender que el paisajismo, o sea, esta carrera requiere de muchos conocimientos y muchas habilidades, no solamente de plantas,
no solamente como de cosas técnicas, sino que también conocimientos administrativos, de liderazgo, investigación, mucha proactividad. Entonces, creo que para nosotras esta fue como la lección más importante de este proyecto. Cometimos muchísimos errores que afortunadamente los clientes no nos mandaron a la goma, porque sí, o sea, nunca lo habíamos hecho y, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de que estábamos terminando ya el jardín, los acabados, y de repente nos dimos cuenta que no habíamos metido iluminación, o sea, que habíamos cotizado la iluminación y teníamos planeado meterlas y no estaban las preparaciones de las instalaciones. Y fue así cuando unas semanas antes de entregar el proyecto, entonces tuvimos que rehacer muchas cosas, pero al final pues esta es parte de una curva de aprendizaje. María y yo pues fuimos muy valientes al aventarnos así sin un mentor, sin saber muy bien qué es lo que estábamos haciendo, pero bueno, al final nuestros clientes fueron bastante pacientes con nosotras, nos dieron la oportunidad y aprendimos un montón en el proceso. Y quedó padre, la verdad quedó muy lindo. El proyecto se canceló, o sea, había como problemas ahí legales. Era un proyecto gigante de muchas hectáreas, pero solo hicimos un pedazo, sí. Y ya después de eso vino en esta presentación les vamos a hablar sobre los proyectos grandes, que es donde realmente hemos podido integrar los principios ecológicos como a una escala mayor. A la par hemos ido haciendo muchos proyectos residenciales, pero les queremos mostrar los proyectos grandes, que es donde realmente como que hemos podido integrar los principios de regeneración en el paisaje. En este proyecto de Casa Dos Besos fue nuestro segundo proyecto, ¿no? También fueron los clientes que son nuestros amigos y que nos dieron la oportunidad, aunque no teníamos tanta experiencia, no teníamos un portafolio todavía, y nos contrataron y ella, la clienta, tenía la imagen de un jardín mediterráneo en su cabeza. Ella decía, yo quiero que mi jardín se vea como en esta foto. Ese es como el objetivo, básicamente, de por qué las estoy contratando. Entonces, nosotras tomamos un poco esa referencia estética visual para desarrollar el proyecto de Casa Dos Besos. Los primeros pasos que hicimos pues fue un análisis de sitio, que básicamente esta es una de las partes más importantes cuando desarrollamos el proyecto, porque es donde podemos detectar las oportunidades para el paisajismo. Por ejemplo, nosotros tenemos un dron que nos ayuda muchísimo en el levantamiento de este tipo de proyectos que son más campestres. Nos permite hacer una lectura mucho más eficiente, mucho más rápida del paisaje y podemos diseñar muy precisamente a partir de eso. Y bueno, en este particular proyecto teníamos como el problema de que era un terreno como en pendiente, tenía bastante pendiente para el agua de lluvia, entonces estaba muy erosionado. Más o menos medía como 2 hectáreas el terreno. Uh-huh. Tenía el suelo pues descubierto, desnudo, había muy poca cobertura vegetal y aparte por el terreno mismo, por su configuración, la casa estaba puesta en un lugar que era como tenía problemas de inundación en tiempos de lluvia. Sí, como que en la parte frontal de la casa, donde se ve estos coches, toda esa parte captaba el agua de 2 terrenos de arriba, entonces toda esa parte se inundaba. Entonces, conforme pues fuimos observando en el análisis de sitio, en el vuelo del dron y luego cuando estuvimos construyendo en sitio, pues había como todo un tema del agua que había que resolver. En los lugares erosionados había que disminuir la erosión y en las partes de inundación pues había que sacar el agua. Imagínate, tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos.
Yo te animo que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Entonces, bueno, la primera parte, la parte más como divertida del proyecto siempre es buscar las plantas que íbamos a usar, seleccionar la paleta vegetal, que aquí pues lo que quisimos hacer es mantener alguna vegetación como característica del clima mediterráneo que se pudiera dar aquí en San Miguel de Allende y agregar algunas otras plantas más, un poco más adaptadas al mexicanas, al menos, para crear como una fusión de jardín entre lo mediterráneo, el estilo mediterráneo, pero que también tuviera la identidad mexicana que nosotros buscamos y promovemos en los jardines. Y esta fue como una propuesta inicial, pero este proyecto lo ejecutamos durante 8 meses porque era muy grande y nos dieron, lo ejecutamos a través de un método que se llama por administración, o sea que como que no era como un costo fijo, ¿no? Sino que lo íbamos haciendo y le íbamos pasando el costo al cliente, lo cual nos permitió un montón así de experimentación en los procesos y pues sí, terminamos metiendo gran diversidad de plantas, tanto nativas como adaptadas. Ajá. Y también, bueno, nos aprovechamos como los problemas que veíamos en el sitio para meternos, clavarnos como al estudio del manejo de agua en el paisaje. María y yo nos tomamos algunas semanas estudiando el libro de Brad Lancaster, que aquí les dejo en la esquinita, y, y quisimos como integrar algunas de las soluciones que él propone en este proyecto. Entonces hicimos un diagrama bastante visual. Yo siempre he explorado mucho como la representación gráfica en los proyectos. Este es como un dibujo digital que hice a mano y es básicamente un diagrama de cómo diseñamos el manejo de agua en el paisaje. Las partes azules son depresiones, son partes como, sí, jardines de lluvia, zanjas, cuencos de infiltración, y las partes naranjas son partes elevadas como montículos, bermas, etcétera. Sí. Entonces, por ejemplo, en estas partes que estaban muy erosionadas, pues aquí como que corría un montón de agua, entonces le hicimos estos cuencos para que corriera más despacito. O sea, los cuencos lo que hace es que las va deteniendo la velocidad. Y luego las bermas, que también es como que chocan con las bermas y ya como que se queda el agua. Como que diversion. Bueno, en inglés la palabra es diversion, ¿no? Como que se divide el agua. Y pues esta es la ilustración de algunas de las soluciones. Por ejemplo, estas son como los canales de infiltración. Estos son los jardines de lluvia que se puede plantar allá adentro y algunos tipos de plantas que les gusta la inundación. Y estos son otros jardines de lluvia que son como un poquito de mayor escala. Y pues sobre todo como que las plantas que les gustan ahí son los pastos. Y la verdad es que en época de lluvias, pues todo eso se ve muy padre. Y bueno, otra parte también importante del proyecto es como buscar la manera de transmitir la visión al cliente. Esto es algo que María y yo hemos desarrollado mucho en estos años de Floresta, porque nuestros clientes al final no entienden como planos de plantación, no entienden hojas de esquel. Entonces siempre tratamos de darles un documento muy visual que les permita imaginarse, ¿no? Imaginarse cómo va a ser el proyecto sin hacer grandes promesas. No nos gusta hacer renders, no nos gusta hacer imágenes con inteligencia artificial, porque luego lo que ellos esperan son como jardines súper maduros o que se esperan así como algo increíble, algo irreal. Y la verdad es que cuando nosotros entregamos el proyecto, pues el jardín es muy joven y pues no se ve nada como va a ser, ¿no? En algún día, en algunos años. Es por eso que usamos mucho como los recursos, dibujos a mano, bocetos, diagramas, Collage también. collage. Le daban muchas imágenes de referencia
imágenes de referencia que ya juntas hacen con collage. La verdad es que funciona bien. Y bueno, en este proyecto pues tuvimos el chance de casi durante un año experimentar, que probar soluciones ecológicas, ver lo que no funcionaba, teníamos chance de cambiarlo. Entonces como que ahí, en este caso de este proyecto que se maneja por administración, o sea que es como que le vas pasando la cuenta de lo que se va gastando el cliente de forma quincenal o de forma semanal, pues es padre para empezar porque te permite experimentar y ir investigando como poco a poco las soluciones específicas, ¿no? Para un proyecto así tan grande. Y también equivocarte un poco, como que te da la flexibilidad de... Y de corregirlo ahí mismo. Por ejemplo, con los movimientos de agua estuvo muy padre porque los hicimos y llovía y veía, no, aquí es que le falta, entonces hay que todavía hacerlo. O aquí le sobra, entonces hay que disminuirlo. Entonces eso es padre también de este tipo de proyectos así como por administración. También, por ejemplo, ahí en esa imagen donde dice experimentación, se ven unas bermas gigantes, pero justamente fue una solución creativa que se nos ocurrió, que esa casa había estado en remodelación, una remodelación muy, muy grande, de la cual salió mucho escombro, desperdicio de la construcción. Entonces dijimos, bueno, sacarlo de aquí va a ser un gasto enorme. Quién sabe a dónde se lo van a llevar, si lo van a tirar en un río, si qué van a hacer con este desperdicio. Entonces, mejor lo mantenemos aquí en la propiedad y lo escondemos. O sea, encontramos la manera de usarlo a nuestro favor a través del paisaje y creamos estos como bermas gigantes que al final sí pudimos plantar sobre ellas para crear una barrera vegetal, darle un poco más de privacidad a la propiedad. Entonces, eso es algo que también nos gusta hacer, como buscar las oportunidades en los recursos existentes en el sitio, siempre pensando de una manera creativa. Y pues el año que todavía estábamos construyendo, pues pudimos tomarle algunas fotos a algunas de las áreas que estaban haciendo el manejo del agua en el paisaje. Y pues es muy bonito porque se ve como un poco como un oasis en el desierto, o sea, todo el terreno como que se llena de agua. Obviamente hay que tener cuidado con el agua, hay que tener mucho, mucho cuidado, pero pues la verdad es que vale mucho la pena poder experimentar y trabajar así. Yo me acuerdo cuando vimos este día que fuimos a la obra y tomamos estas fotografías, a mí me conmovió mucho como ver el resultado del trabajo que habíamos estado haciendo solamente con la fe de que fuera a funcionar, ¿no? O sea, era como, ok, esta idea las estamos aplicando, nunca lo hemos hecho, es algo que vimos, aprendimos y queremos aplicar. Pero cuando vi que realmente estaba funcionando, que realmente estábamos resolviendo el problema de erosión, que la entrada de la casa se estaba inundando mucho menos, fue algo que a mí me hizo todo el sentido del mundo. Y más allá de que el proyecto estuviera muy bonito, que pudiéramos lograr como el look que quería nuestra clienta, para mí esto fue como lo realmente valioso del proyecto, porque pues estaba contribuyendo mucho más allá de lo estético. Estábamos como creando unos huesos muy, muy importantes para ese espacio que estaba tan degradado, ¿no? Ujú. Y estas son unas fotos como del bar. Esta es como una parte donde habían unos olivos ya plantados, pero había mucho escombro, de cómo fuimos armando un caminito, un senderito, y al final ya ha crecido, creo que como a los 2 años, más o menos. Este es como el año y medio más o menos. Sí, ya ha crecido, ya se ve así como más etéreo, porque tiene un montón de plantas, tiene mucha diversidad. Mucha, mucha diversidad. Y por ejemplo, en esta diapositiva se ve, en la primera imagen es cuando, como llegamos, ¿no? Al sitio. Y la clienta ya tenía esta idea de poder hacer como su jardín mediterráneo. Lo que hizo fue comprar olivos y ponerlos. Y luego dijo, bueno, esto no está saliendo como yo pensaba, necesito ayuda. Y aquí es como que nosotras empezamos a moldear el espacio en base a lo que ya se tenía. Estas piedras las reutilizamos, que también se usaron para la construcción de la casa. Y pues sí, el después es como es totalmente otro espacio.
Estas son algunas otras imágenes del jardín. Los jardines son enormes, es mucha área. Usamos aquí como muchas plantas grandes para poder cubrir espacios que quedan como al centro de las jardineras y plantas más chiquitas, herbáceas, enmarcando los caminos o las zonas, la delimitación básicamente de estas áreas grandes de plantación. También este jardín pues tenía ya muchos árboles, lo cual fue bastante bueno en algunas áreas, ¿no? Sí tenía muchos árboles, lo cual pues crea como este efecto ya de capas que se puede ver en las fotos. Y uno de los efectos al final de la casa fue que como que no veías ya a los vecinos porque estabas rodeada de barreras y plantas. Entonces eso como que también mejoró el espacio. Y bueno, después de que terminamos ese proyecto, algo que nos dimos cuenta es que era muy grande, como que la extensión de herbáceas era muy grande y eso obviamente pues requería mantenimiento. Entonces, para nuestro segundo proyecto grande, bueno, tenemos como los proyectos grandes los llamamos campestres, son como extensiones un poquito más de tiempo más largas donde podemos como ejecutar. Para este ya nos centramos en que fuera un menor mantenimiento, o sea, menos herbáceas, las herbáceas más concentradas en algunos lugares y plantas aún más resistentes. Los clientes para este proyecto sí querían una identidad más local, más mexicana, más del Bajío, del semiárido. Entonces, pues justo eso nos facilitó este tipo de intervención. Y aquí en este proyecto hicimos uso también mucho de las plantas como estructurales, como los cactus, agaves, que se ven bien a lo largo del año. Aquí en San Miguel el periodo de sequías es muy fuerte y en invierno pues básicamente nada es verde, nada más que los árboles, que es los siempre verdes, y los cactus son los que se mantienen más o menos en el paisaje. Entonces, hicimos uso de este tipo de plantas para darle un poco más de ah, que se viera bien todo el año, básicamente. Sí. Entonces, como lo que hacemos en este tipo de proyectos, el diseño le llamamos master plan porque es toda la zonificación del proyecto, que incluye, pues obviamente, mientras más cerca de la casa es una intervención que pues puede requerir más saga, puede requerir más mantenimiento, más atención, y conforme se va alejando de la casa tiene que ser algo pues que sobreviva solo, ¿no? Que como que no necesite la atención ni el cuidado de alguien. Entonces, y a partir de esa zonificación, pues pusimos todas estas áreas, ¿no? Como áreas de reforestación, pusimos la alberca que nuestros clientes querían, los caminos, diseñamos todos los recorridos, como todo también diferentes como jardines como con algunos temas más específicos, un bosque frutal, estacionamientos, todo esto, ¿no? Los clientes tenían como una grande lista como de usos de la propiedad. Entonces, también como parte de nuestro alcance, es como pensar cómo van a interactuar todos estos espacios, cómo los vamos a conectar a través del paisaje, ¿no? De los senderos, también de macizos, de áreas de plantación, qué áreas vamos a arbolar para que tengan sombras y se van a hacer reuniones, etcétera. Entonces, es como una parte importante al hacer este tipo de proyectos que son más grandes, es pensar en las transiciones entre espacios. Es como crear arquitectura en el exterior, ¿no? Y sobre todo en este tipo de proyectos, pues obviamente hacemos un master plan que tiene las soluciones generales, pero ya conforme íbamos atacando las partes específicas, íbamos especificando la propuesta, porque es imposible dar soluciones a espacios tan grandes desde un inicio. Solo damos las soluciones generales. Por ejemplo, en las soluciones generales era seleccionar una paleta vegetal general. Por ejemplo, para los exteriores, las paletas vegetales resistentes, estas fueron las que seleccionamos. Esta paleta vegetal está como agrupada, ¿no? Es como lo que usamos en los montículos, en ciertas áreas.
pero nos gusta mucho porque tiene como esta estructura, tiene esta identidad de San Miguel de Allende, donde se pueden ver el maguey, la cucharilla, que es una planta muy importante aquí en la región. Toda la gente la conoce, está en todas partes, en los cerros. Entonces la quisimos poner bastante en el jardín. También es una especie que está en peligro, que está amenazada, porque justamente como tiene usos culturales, la gente pues la ha explotado, ¿no? La ha sacado mucho en su hábitat natural. Y durante la ejecución de este proyecto, que más o menos le hicimos en varias partes, pero duró alrededor de un año en total. Y estuvo muy padre porque antes de este proyecto, el equipo base de Floresta todavía no estaba como bien consolidado. Y en este proyecto, pues nos empezamos a enfocar pues más como en mejorar tanto las condiciones de trabajo para el equipo como también fortalecer los vínculos de trabajo y también seleccionar mejor a las personas que trabajan con nosotros. Entonces, pues estuvo muy padre, ha sido muy padre este proceso porque hemos ido formando un equipo súper lindo, con pues que les gusta mucho trabajar, que les gustan las plantas, como que hemos puesto mucho esfuerzo en que haya un buen clima laboral y eso ha sido también muy importante para el desarrollo de los proyectos porque obviamente pues los proyectos quedan mucho mejor. Claro. Y antes, pues teníamos mucha rotación de personal porque justo no teníamos como, no le dábamos como esta atención, ¿no? Y ahora nuestro equipo pues ya está un poco más estable y eso es muy importante para nosotros porque también la curva de aprendizaje para nuevas personas pues a veces es fuerte, ¿no? Cuando alguien se integra a Floresta y empieza a ver cómo es el trabajo, cómo lo organizamos, etcétera, y luego se va, es complicado para nosotras porque tenemos que repetir como la capacitación una y otra vez. El hecho de tener un equipo más estable, pues ha hecho el trabajo también más fluido. Y algo que como que ha hecho pues la diferencia en cuanto a la rotación de personal, pues obviamente es ponerlo como una prioridad y también como parte de nuestros valores de tener una empresa que tiene pues digamos como esta visión más social de poder como ofrecer un empleo que sea digno y que como que haya un buen ambiente laboral. Ujú. Y estos muchachos, la verdad es que son muy capaces, son muy inteligentes. Ellos normalmente, aquí en San Miguel de Allende, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, existe mucho la cultura en las comunidades de irse a trabajar a Estados Unidos por temporadas. Entonces, casi todos los chicos que trabajan con nosotras han trabajado muchos años en landscape en Estados Unidos. Entonces, aquí en México apenas está empezando a escucharse como tal esta profesión, pero ellos ya tienen una experiencia de 10, 15 años trabajando de esto en Estados Unidos, justamente. Sí. Y pues obviamente les encantan los magueyes, las plantas desérticas, ¿no? Es como algo que ellos traen como desde su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son algunas fotos del proceso de construcción de este proyecto de Hacienda Amor. Y, por ejemplo, hicimos mucha reproducción de cactus, que es lo padre de los cactus, que los cortas y les puedes sacar hijos. Y también hicimos manejo de agua en el paisaje, como para hacer tanto manejo de tormentas como disminuir la erosión y retener el agua, infiltrar el agua en el paisaje, que es como algo que pasivamente el paisaje se va regenerando con los años. Y pues estas son un poco unas fotos como del resultado que hemos ido registrando en estos últimos años. El proyecto lo terminamos más o menos en 2024, Y hace como un año. hace como un año. Obviamente lo hicimos en diferentes secciones, como diferentes etapas. Este jardín que se ve con la fuente es el primer jardín que hicimos dentro del proyecto. Y bueno, aquí los clientes tenían como una visión bastante definida también de lo que querían, ¿no? Que era tener un lugar verde, que se sintiera fresco, porque está como muy conectado con el living room, con el resto de la casa. Y bueno, aquí lo que nosotras
hicimos fue crearles como un poco esa sensación a través de una selección de plantas que no requirieran tanta agua, que fuera como un poco más, que se sintiera como este jardín tropical sin serlo necesariamente. Y en las partes exteriores, pues sí jugamos más con nuestra paleta vegetal, con herbáceas que son resistentes también a la sequía. Y pues con el tiempo, nuestro plan es que estos jardines sean como bastante independientes, que no necesiten mucha agua para poder sobrevivir la sequía que hay en San Miguel durante la primavera. Pues sí, estas son algunas fotos de las partes como más exteriores, como no tan cercanas a la casa, que son plantas un poquito más resistentes a la sequía, ¿no? Como que no necesitan tanto cuidado. Aún así, todas estas partes tienen sistema de riego por goteo, que pues obviamente ayudan a que no se tengan que hacer riegos manuales en un área tan extensa. Y pues ahora estamos haciendo a la par, obviamente, de estos proyectos grandes, muchos proyectos chiquitos, pero esos no se los quisimos enseñar porque esos como que no tienen como tanta especificidad en como cosas regenerativas, ¿no? Obviamente hay la paleta vegetal, soluciones materiales, pero creemos que como que las soluciones regenerativas son más fáciles de explicar en Masterplan. Y de implementar también. En los jardines residenciales pequeñitos, pues lo que tratamos de hacer es poner plantas que atraigan a polinizadores, hacer jardines con mucha biodiversidad y hacer como la selección de la paleta vegetal lo más adecuada para San Miguel de Allende, ¿no? Para poder hacer como estos pequeños núcleos urbanos de jardines con sentido, básicamente, para la ciudad. Y ahora los master plan que hemos desarrollado durante el 2025 de proyectos grandes, lo estamos desarrollando con una metodología que se llama Regrarians. Entonces ya como que lo que hacíamos así antes, como de forma súper intuitiva, ahora ya tenemos una metodología muy específica que va por capas. Entonces primero se analiza la capa del clima, luego la geografía, luego el agua, la capa forestal, después que lo que son los accesos, los caminos, luego las construcciones, los cercos, el suelo, la economía y la energía. O sea, como que esto nos permite hacer un análisis como mucho más sistemático. Y pues sí, ahora los master plan pues están siendo muchísimo más fáciles de abordar que antes, ¿no? Con esta metodología. Sí, justamente es una metodología que está pensada para darle orden a las soluciones o a los retos que tiene el proyecto, ¿no? Primero se piensa en el clima, pero no solo como el clima atmosférico, sino también en el clima humano, que es algo muy importante luego en los proyectos que no se toma tanto en consideración, que es ver cuál es la visión de las personas que están desarrollando el proyecto, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sueños, ¿no? Como entender quiénes son los tomadores de decisiones, por qué se está haciendo ese proyecto, porque de eso va a importar muchísimo el desarrollo de cualquier master plan, de cualquier proyecto, y va a permear todas las decisiones, desde la geografía no, porque esa ya está como bastante estable, pero desde el manejo forestal, desde cómo van a ser las construcciones, desde qué tipo de economía, o sea, cómo se va a sostener ese proyecto. Y esta metodología la verdad es que nos encanta, es una manera de ver muy ordenado las decisiones que tenemos que tomar basadas en una escala de permanencia, ¿no? Porque el clima humano es lo más difícil de cambiar, ahí básicamente nosotras no podemos hacer nada. Igual que la geografía, la topografía es como es y ya está. El agua la podemos manejar un poquito, ¿no? Y todas las demás capas sí pueden ser diseñables, sí podemos proponer como algunas soluciones para llevar al proyecto de una u otra manera. Y la verdad es que esta metodología, pues para nosotros ha sido un antes y un después. Esperamos que algún día se vuelva así de que súper popular porque es pues un enfoque de diseño regenerativo a mediana y gran escala. Ojalá algún día se integrara en el urbanismo, en el paisajismo de planeación regional
La verdad es que es como súper, súper padre tanto para ranchos, para paisajismo, urbanismo, diseño de manejo de cuencas, etcétera. Y pues nosotras, como la visión que tenemos en Floresta es seguir desarrollando proyectos que tengan una escala que nos permita crear en base a esta metodología y tener un mayor impacto en el ecosistema, ¿no? Porque sí, los proyectos residenciales pues nos permiten como hacer jardines urbanos, pero al diseñar a gran escala podemos realmente ver cambios, ver mejoras en el ecosistema. Y les queremos platicar un poquito acerca de los procesos que nos han permitido pues desarrollar como una empresa más estable y más formalizada. Les queremos compartir un poquito de eso. Y lo que hemos hecho, que la verdad fue así como un antes y un después, ha sido desarrollar un sistema de servicio, que es como que todo claro, con pasos para que nuestros clientes se sientan seguros y al mismo tiempo nosotros sabemos exactamente qué sigue, ¿no? Cuál es el proceso que seguimos. Y esto ha sido súper importante para nosotras porque al principio de nuestra experiencia nos enfocábamos mucho en el diseño de los jardines, en las soluciones, en todo eso que les hemos platicado, ¿no? Era como la base de nuestro trabajo, pero nunca, hasta hace poco, empezamos a pensar en Floresta como una empresa, como algo que también necesita estructura, que necesita un orden, que necesita una estrategia financiera, estrategia de marketing. Y eso ha sido como algo que nos ha permitido ser más estratégicas en nuestra manera de trabajar, en qué proyectos tomar, en qué proyectos no. Y pues sí, nos ha cambiado como mucho la manera de ver las cosas. Y esto pues no lo habíamos descubierto, al menos yo no lo había escuchado como en cursos de paisajismo que había, o no sé, como en diferente formación referente al paisaje. No, nunca nadie me había dicho que esto también es importante, darle estructura a tu empresa, ¿no? Para poder hacerlo profesionalmente. Entonces, desde hace más o menos 2 años hemos estado estudiando, pues, sí, literalmente sobre negocios, lo cual nos ha permitido también darnos un respiro, salir del operativo y seguir estudiando en lo que realmente nos gusta, ¿no? Como esto que les platicamos de la metodología de Agrarians o los cursos que hemos tomado aquí con Academia del Paisaje, que están padrísimos, que ya hemos tomado y los recomendamos muchísimo. Y ahora les vamos a compartir un poquito de nuestro sistema de servicio, que a lo mejor a alguien le puede servir. Pues dividimos nuestro servicio en 4 etapas. Una es la fase de diseño creativo. Esta es donde ponemos todas las soluciones para, sí, como que entender muy bien al cliente, estudiar el sitio, ver qué nos dice el sitio y después de eso, pues proponer soluciones. Ya que pasa eso, pues si se aprueba, entonces pasamos a la planificación. Y esto quiere decir que detallamos, especificamos y cuantificamos para poder darle a nuestro cliente claridad de cuánto va a costar y cuánto tiempo se va a ejecutar. Uh-huh. Estas 2 fases es el proceso de diseño como tal de un proyecto, ¿no? Aquí es donde trabajamos como los collages, la representación, les damos un presupuesto y a los clientes les encanta como tener esa claridad, ¿no? Que ellos puedan ver cómo es la propuesta, cuánto nos vamos a tardar y cuánto va a costar. Entonces, es como una parte muy, muy importante de nuestro proceso porque les permite, nos permite ganarnos su confianza y que puedan confiar de que va a salir bien el proyecto y que tenemos un plan. Y a nosotros nos sirve un montón también porque ya sabemos que, bueno, iniciamos un proyecto, ahora sigue esto. Y ahora esta persona se encarga de esto y esta otra persona se encarga de lo otro. Entonces eso hace que todo como que fluya mucho más agraciadamente. Sabemos cuántos proyectos podemos tener al mismo tiempo, cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestro límite también. Y cuando empezamos un proyecto, cuando nos contratan, este diagrama que les mostramos es lo que nosotros le mostramos a nuestro cliente, ¿no? Les decimos, mira, así es como trabajamos, esto es lo que tienes que esperarte, esto es lo que nos vamos a tardar
Y así es el proceso. Si quieres trabajar con nosotros, tienes que apegarte un poco a este proceso. Y así también es como hemos filtrado, ha sido como un método de filtrar buenos y malos clientes, ¿no? Porque las personas que tienen prisa, que no, es que necesito esto para mañana, pues entonces no se va a poder, no somos un buen match para el trabajo porque nosotros ya tenemos una estructura que nos funciona, que nos hace sentir cómodas y que al final nos hace trabajar con gente que va a respetar nuestra manera de llevar las cosas, de hacer las cosas. Obviamente esto nos ha permitido ser mucho más felices, haciendo lo que nos gusta, como que no sufrirla tanto. Y después de eso, después de la fase de diseño, pues ya viene la parte de la ejecución. Entonces, pues lo construimos. Obviamente tratamos de tener como la experiencia es la que nos da como mejores decisiones a la hora de ejecutar, mejores proveedores, etcétera, pero también el sistema nos permite llevar una supervisión ordenada y un orden ya nunca nos va a pasar lo de que les contamos, lo de la iluminación al final, ¿no? Sabemos en qué momento va como cada trabajo, de que primero va la preparación, luego van las instalaciones, luego la plantación, etcétera, ¿no? Luego van los acabados. Y por último, el seguimiento, que esta fase es como una fase delicada en nuestra profesión, porque a diferencia de la arquitectura que la entregan y pues ya ahí está, el jardín depende mucho del mantenimiento. O sea, sí es importante que no los dejemos así solitos y regresemos a los 4 o 5 años, ¿no? Como que sí hay que darles un seguimiento puntual. Y además también es una excelente manera de tener retroalimentación directo de la naturaleza, ¿no? O sea, realmente qué es lo que está funcionando, qué es lo que se tiene que modificar, qué es lo que de plano no tenemos que volver a hacer porque no dio buenos resultados. Entonces, tener este seguimiento a lo largo de los años, de los meses, nos permite afinar también nuestro diseño y no como desvincularnos totalmente, ¿no? De, bueno, diseñamos esto, ya lo hicimos, chao para siempre, y ya no sabes si funcionó o qué pasó en el futuro. Y también es algo muy positivo para el cliente, porque el cliente se siente así como cuidado, atendido, y para nosotros como paisajistas, pues es también bueno porque si las puedes atender puntualmente, sin que se hagan como problemas más graves o costosos de resolver. Y pues bueno, aquí terminamos más o menos la presentación que les hicimos. Espero que les haya gustado mucho cómo desarrollamos esto, lo que queríamos compartirles. Y pues al final es un poco de la experiencia que nosotras hemos ganado en estos 5 años de hacer nuestra empresa de paisajismo. Que es muy poquito y seguimos aprendiendo. Sí, y la verdad es que eso nos emociona mucho, ¿no? Como que cada año María y yo tenemos nuevos retos que atender, ¿no? Ya sea retos técnicos con las personas, o sea, con nuestro equipo, con los clientes, con la empresa, con las finanzas. Ahorita, por ejemplo, nuestro reto más grande es como el marketing, ¿no? Cómo transmitimos nuestro mensaje y cómo llamamos a los clientes que pueden hacer buen match con nuestro servicio y con nuestra visión. Entonces, ese es como el reto actual de Floresta, como poder tener un poco más claro este sistema como de ventas, de marketing, de transmitir nuestra esencia y nuestra marca. Pero sí, cada reto ha sido pues muy enriquecedor. María y yo hasta eso tenemos bastante creatividad a la hora de los problemas, tanto que pues ninguno ha hecho que nos desanimemos en nuestra profesión, sino que les demos la vuelta y lo consideremos como oportunidades para establecer como un proceso, ¿no? Como para ver qué hacemos cuando los errores o cuando los problemas llegan. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias por conectarte. Sí, claro.
Qué bonito proyecto, felicidades. Y pues tengo varias preguntas, entonces las voy a disparar un poquito rápido. Este, mm, a ver, la primera que puse fue la en el proyecto Dos Besos, em, que hablaban de que tiene esta cisterna de 60,000 litros. Se hizo también un cálculo del sistema de riego, digamos como que subcontratan a quienes instalan el riego o cómo llevan esa parte. Sí, el sistema de riego es algo que subcontratamos porque realmente no somos expertas en esto, nosotras no nos metemos como al cálculo, solamente les decimos las áreas que van a llevar riego y qué tipo de riego es el que queremos en base a la paleta vegetal, etcétera. Y en el caso de Ok. estas sistemas, pues fue el constructor de los clientes que dijo así, lo más grande que se pueda. Como que siempre que esté en el presupuesto, tener una cisterna un poquito más grande, pues es algo como bueno en este tipo de climas, porque nunca sabes en qué momento puede fallar el suministro de agua en estas zonas. Ok, ok, va. Bueno, y el agua que se utiliza a riego, el cálculo se hace con el gasto diario, ¿no? Más o menos así funciona. El cálculo de riego, la verdad, es un poco difícil de nosotros para hacer porque hemos visto que depende mucho del cliente. O sea, hay clientes que nunca se lo terminan de bajar como nosotros se los recomendamos, pero la verdad sí es que no es como nuestra área de expertise, sino que más bien regamos las plantas al principio, digamos, 3 veces a la semana y al mes le bajamos a 2 y luego al año le bajamos a 1 y así como que cada vez tratamos de irla recortando, pero no tenemos como tan calculado como el gasto diario. Lo hacemos más por observación, trabajamos mucho con los jardineros de los proyectos, entonces nosotros les damos como una recomendación general de esto es lo que deberíamos de regar y hablamos con ellos para que nos den la retroalimentación, ¿no? De esto se está regando muy poco o esto se está regando más y así es como poco a poco vamos ajustando al sistema de riego. También nos gusta entrenar a las plantas para que necesiten la menor cantidad de agua posible en el tiempo. Lo cual se logra con riegos profundos y espaciados. O sea, Ok. lograrlo. Ok, va. La otra pregunta es, creo que en Hacienda Amor, creo que entendí que se llamaba el proyecto. ¿Los estanques que propusieron son temporales o tienen geomembrana y filtrado y todo el sistema? Ah, el estanque, ese que lo viste en el master plan, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, ese estanque ya existía, de hecho, ya estaba en el proyecto cuando nosotros llegamos. Realmente no nos ha tocado hacer un estanque. Ahí lo que hicimos fue como limpiar un poco el área porque el estanque estaba como abandonado, a limpiar el área y como ponerla más bonita, pero no hicimos el estanque. Y las fotos de lo que parecía como estanques, que más bien eran como zanjas y jardines de lluvias, eso es la idea es que se infiltra, entonces no lleva ni Sí, tipo de de absorción. Ok. Y luego, en la parte de seguimiento, justo cuando ya entregan la obra y seguimiento, ¿todo eso también lo cobran al cliente por aparte o viene, digamos, como dentro del paquete de obra? Sí, justamente ahorita como lo estamos manejando es que es un servicio que incluimos, pero ya viene cuantificado en la ejecución del paisaje. Lo que hacemos son visitas puntuales en diferentes momentos del año, ¿no? Entonces, vamos con nuestro jardinero, hacemos un recorrido general, hacemos un levantamiento de cómo están las plantas, qué hace falta, qué necesita poda, qué necesita agua, qué planta necesita quitarse porque no está funcionando, etcétera. Y hacemos una lista y se la damos al cliente y al jardinero. Entonces, esto es más o menos como nuestro seguimiento, que son como recomendaciones para el bienestar del jardín. Y ya si alguien quiere contratar el mantenimiento especializado, pues ese ya se lo cobramos, pero la verdad es que no es nuestro fuerte, o sea, como que solamente cuando nos lo solicitan lo damos. Ok. Y ya la última pregunta es, la metodología la podrían escribir como en el chat, es que no sé cómo se deletrea. Sí, De hecho, claro. Ignacio le escribió bien. Ah, ok. Escribió Ignacio, está bien.
Sí, la verdad es que es súper padre. Si te interesa, pues hay cursos, hay varios de nuestros amigos, bueno, más bien los profes son nuestros amigos, entonces te podemos recomendar en dónde la podrías checar bien. Ay, sí, pues sí. Está súper, súper padre. Va. Y bueno, ay, se me ocurrió una última. El dron que tienen, como, ¿qué tan sofisticado es? ¿O es un dron bastante sencillo? ¿Alguna Mm, marca recomendada? sí es un dron sofisticado. Ah, ok. Es un Mavic, no tan sofisticado. Es un Mavic 2 Pro o solo Ah, ok. Mavic 2 Pro, sí que es del DJI. Y mira, elegimos este porque lo que nosotros hacemos es ortofoto. Entonces necesitamos uno que entre en el software de ortofoto. Nosotros usamos el Drone Deploy y pues los drones que son compatibles con ese es, o sea, hay de cierta gama para arriba, ¿no? Como que los drones en sí no tienen esa capacidad. Claro, y lo que hacemos en Drone Deploy es como procesar la ortofoto y también nos da información muy valiosa como de curvas de nivel, lo cual a veces no tenemos planos topográficos de estos jardines gigantescos y esa información pues es muy valiosa y la podemos sacar muy rápido. Ok, súper. Sí, Buenísimo. de hecho, también para jardines residenciales. Nosotros en todos los jardines que diseñamos, sacamos la ortofoto y ya ahí vienen medidas, niveles, o sea, como que ya no tenemos que medir casi a mano. Ujú, Ah, súper. ujú. Bueno, pues mil gracias. De nada. Gracias a ti, Y Sebastián. sí, mucho éxito. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias. Yo os voy a preguntar, siguiendo lo del dron, porque me ha parecido muy interesante. A ver si lo he entendido bien. ¿El propio dron os da el tema de la topografía o simplemente busca una base de datos y os saca la topografía? No, el dron, bueno, lo que hace, según tengo entendido, es que vuela y detecta como puntos en la topografía. O sea, lo que hace es que saca muchos puntos como que si fuera una malla en el terreno. Y esta malla de puntos, Drone Deploy la puede procesar para crear un archivo que te da las curvas de nivel, justamente en base a los puntos. Y por ejemplo, si hay árboles, si hay estructuras, también puedes decir, a ver, ¿cuánta diferencia de nivel hay de esta terraza a esta otra? Entonces ahí ya lo dice, ah, bueno, 3 metros. Entonces como que ya te saca los niveles también arquitectónicos y Sí, etcétera. hay un poco de problemas al hacer estos vuelos en lugares donde hay muchos árboles, porque aquí no puede, el dron no puede capturar los puntos del suelo, ¿no? Captura los puntos de los árboles. Pero cuando es un terreno que está medio descubierto, que hay como una combinación entre las dos cosas, entre topografía, suelo descubierto y árboles, sí lo puede interpretar bien. Vale, yo ahora os voy a hacer la pregunta inversa. Si vosotros tuvieseis un proyecto donde tuvierais muchos árboles, ¿qué es lo que hacéis? Básicamente contratáis un topógrafo para que vaya o cómo lo gestionáis, ¿no? Pues lo hacemos igual con el dron. O sea, aunque haya muchos árboles, pues nos sirve para ver dónde están los árboles. Sí, como que no trabajamos a veces tanto con la especificidad de las curvas, sino como por ejemplo el modelo completo a veces nos dan, digamos, dónde están las cañadas, dónde están las depresiones, dónde están las partes altas. O sea, como que a veces nuestro diseño no es tan específico como topográfico para construir, ¿no? Sino que es como más general de, ah, pues si esto está más alto y esta área está más baja, pues obviamente el agua va para acá, ¿no? Y la verdad es que aquí en San Miguel no hay bosques con árboles así súper tupidos. Nunca hemos intervenido un terreno que esté cubierto de árboles. Ojalá haya más. Ojalá hubiera, pero no hay. Entonces no ha sido como un problema al que nos hemos enfrentado. He estado en San Miguel de Allende y me encanta, por cierto. Para que el público no sepa que no me he conocido. Cuando quieran venir, nosotros sí. Iba yo a decir, vale, entiendo que entonces resolvéis muchas cosas también en la obra, ¿no? Entiendo que cuando vosotros vais, igual ya hacéis como mediciones más específicas de cosas que queréis resolver, ¿no? Para entender un poco cuál es vuestro proceso con respecto a... Sí, eso es como... Vale. En el Tiene sentido. Masterplan. En el servicio de así paisajismo campestre, sí. Cuando son proyectos residenciales, ahí sí tratamos de ir a las especificidades del principio porque damos un costo así de que hace tanto y no nos podemos equivocar, ¿no? En el master plan sí, porque vamos ejecutando y vamos pasándole la cuenta al cliente, entonces como que vamos resolviendo un poco más como
digamos, un mes antes o 2 semanas antes, lo más específico. Exacto. Como que damos, en los proyectos grandes, damos como pautas de soluciones generales, pero luego vamos afinando toda la propuesta poco a poco, más en sitio, María y yo vamos, vemos qué vamos a hacer exactamente en cada área, y eso nos permite como mucha flexibilidad también. Y no tardarnos años haciendo un proyecto de paisaje. Ya, no tiene mucho sentido. Axel Bo, que se ha ido, creo, os había dejado una pregunta escrita, bueno, una pregunta, no, una afirmación más bien. Decía, en México está Humberto Moro que trabaja con Keylines. Muy bueno. No sé si lo conocéis. Sí, justamente estamos iniciando un proyecto, bueno, no lo conocemos, pero estamos iniciando un proyecto de paisajismo campestre aquí en Querétaro, y el keyline del proyecto lo hizo Humberto Moro. Y, o sea, hemos visto el trabajo y la verdad es que está increíble. Está padrísimo ese terreno porque Humberto Moro lo que hizo fue, obviamente antes de que se hiciera nada, diseñó como unas formas pasivas de captar el agua, unas zanjas así con reyes, como que todo está súper verde y además diseñó unos bordos Para captación de agua de lluvia, totalmente. que los bordos son como, digamos que como que agarran el agua del terreno y creo que le cabe 7 millones de litros que se llena en temporada de lluvias. Está de verdad, mis respetos para ese señor, es increíble. Y sí hemos estado estudiando Keyline con Raquel, que es la otra mujer que aquí en México que es maestra de Keyline. Keyline, si no me equivoco, creo que en España lo llamamos distinto, pero es eso que básicamente lo que hace es sigue la curva de nivel, ¿no? Y hace como horada, ¿no? Como el terreno para que el agua vaya infiltrando cada X, con cada X, no, a ver que me estoy explicando fatal, entre una curva de nivel y la siguiente, como que hay ciertos espacios donde el agua vaya infiltrando directamente al terreno, ¿no? Básicamente. Sí. No deja que escurra por Exacto. todo. Sí. Ujú. Sí, el Keyline sería como más correctamente sería el diseño hidrológico. Lo que hace es retener la mayor cantidad de agua en el paisaje. A veces la captas en bordos para tener ahí tu reservorio y trata de que no se junte el agua, ¿no? Como que no vaya así en los cauces, como, sino más bien mandarla a las laderas, que son las zonas más secas del terreno, como que le distribuye más uniformemente. Y esto no solamente se hace con curvas a nivel, se hace con curvas a desnivel, justamente porque queremos redireccionar el agua. Entonces, de un punto alto, vamos como manejando la curva para que vaya hacia donde nosotros queremos. Las partes que se mojan menos con la escorrentía, por ejemplo. Ujú. Es un concepto un poquito técnico, pero... Sí, no, también era para que las entendiese un poco aquella estamos llamando keylines, pues acaso hay gente que no tiene por qué todo el mundo entenderlo y entonces por eso quería un poco preguntarlo. Lorena, ¿quieres preguntar? Acuérdate, tienes que encender tu micro. Hola a todos. Gracias por la call, está súper interesante. Y yo les quería preguntar una cosa sobre siempre la Keyline. O sea, ¿ustedes se apoyan a algún tipo de ingeniero ambiental o algún tipo de ingeniero que pueda darles una mano a direccionar el agua de ambiente? O sea, no sé si es que es una cosa que es una figura que necesitan o algo. Pues para los proyectos que hemos hecho, como son una escala medianita, o sea, a lo mejor un terreno de una o 2 hectáreas que hemos ejecutado, son escalas manejables que nosotros podemos ir corrigiendo a prueba y error en nuestros diseños. Pero, por ejemplo, ahora estamos diseñando un master plan de un rancho de 130 hectáreas, que ahí sí propusimos cosas, le pedimos a un amigo nuestro que hace Keyline que nos lo revisara. Pero aún así le dijimos al cliente, si tú quieres hacer esto, o sea, nosotros no lo hacemos, nosotros no ejecutamos a esta escala, a esta magnitud de diseño hidrológico. Si lo quieres hacer, pues tendría que llamar a una de estas 2 personas, que hay muy poquitas personas, solo hay 2 personas en México, y le podrían ejecutar esas obras, ya como ingenieros, ¿no? Porque sí, es peligroso trabajar con agua a esas escalas si no le sabes bien. Sí, era una curiosidad porque con el agua no se juega mucho, o sea, cuando hay
tantos desniveles es muy peligroso de que realmente vaya y por esa misma razón preguntaba si es que se apoyaban a algún tipo de ingeniero. Gracias. De nada. Sí, en las escalas chiquitas, la verdad es que, por ejemplo, nuestros trabajos son simples, ¿no? Sabemos que aquí hay una escorrentía, la infiltramos un poquito, la dividimos. Sí, la redirigimos. La redirigimos, tratamos de no juntar mucha agua, de irle disminuyendo la velocidad. O sea, la verdad es que en todos los proyectos metemos un poquito porque al final de todos los proyectos corre agua, ¿no? En todos los lugares llueve. Y hasta en los lugares planos nos hemos dado cuenta de que hay problema de agua. Si no le pones atención, se puede inundar entradas, caminos. No se puede erosionar también. Ok, perfecto. Gracias. Sí. La verdad es que los ingenieros muchas veces no hablan mentalidad de vamos a hacer una coladera y las Un dretar con un tubo. entonces no siempre nos sirve tanto esa visión. Sí, puedo entender. Gracias. ¿Qué haces? Es cierto que los ingenieros tienden a ir a soluciones que yo llamo muy ingenieriles, ¿no? Muy de vamos a utilizar tuberías y mandar el agua fuera muy rápido. Entonces hay veces que si no das con el ingeniero correcto, efectivamente puede ir un poco en contra de lo que intentas conseguir sobre el terreno. También entiendo que lo que influye mucho, ¿no?, en el keyline no solamente es entender el agua, sino entender el suelo, ¿no? Habrá que hacer bastante tema de estudio de cómo es el terreno, si es pedregoso, si es arenoso, si es arcilloso, capacidad de retención. O sea, habrá muchas cuestiones técnicas que es lo que hace que sea también más complejo, no tanto... perdón, Miguel, he visto que has levantado la mano y te estoy aquí yo solapando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Miguel. Era para preguntaros, es que me ha llamado la atención de que utilicéis mucho las piedras. Utilicéis mucho las piedras. Entonces, ¿es más una cuestión estética o es una cuestión práctica para, vamos, en vuestro diseño? ¿O una cuestión práctica para que haya menos evaporación? Es de las dos un poco. Justamente usamos la piedra como algo estético, como decoraciones. Tratamos de usar las piedras que encontramos en el sitio, pero también nos sirve como un mulching inorgánico, un mulching mineral. Lo que hace es como nos permite cubrir el suelo y que la humedad se retenga por más tiempo. Sí, la verdad es que antes, en nuestro inicio de ir practicando, pues metíamos muchas piedras en el paisaje, pero conforme lo fuimos haciendo nos dimos cuenta de que también, pues de dónde vienen esas piedras, ¿no? Como que Eh, cada vez que estamos aprendiendo más y hacemos uso de recursos, de pronto así como que nos estamos pensando, ¿y de dónde vendrán estas piedras? ¿Y de dónde vendrá esta grava? Entonces ahora estamos en una fase en donde tratamos de usar las piedras del sitio, tratamos de usar menos mulching mineral y soluciones un poquito más naturales y como que ya no hacemos así paisajes tan rocosos como antes. Y las gravas estamos también tratando de transicionar a gravas que son pues de orígenes más sustentables porque obviamente también tienen impacto ambiental de donde se extrae. Mira, también respecto al jardín creo que se llama Dos Besos, ¿no? Un jardín que era, esta señora tenía ya plantados los olivos, ¿no? Y entonces lo que quería era un jardín mediterráneo. Un jardín mediterráneo con plantas de la zona de la cuenca mediterránea, ¿o le daba igual? Le daba igual, lo que ella quería era el look, que se viera como estos caminitos con herbáceas compactas, como lavanda, como romero, olivos. Sí, como que Ahora- su ahora- era como el sur de Francia, a ella le encantan los jardines del sur de Francia y nosotros le dijimos, va, así te lo hacemos, pero queremos meter estas agaves y estos cactus y así como plantas que también voltearas y dijeras, no estoy en el sur de Francia, estoy en México. Sí, sí. Mira, otra cosa, bueno, relacionada con esto, es que me interesan mucho las plantas mediterráneas que se utilizan por ahí. Entonces, el anterior webinar también hice más o menos la pregunta, ¿no? Porque vino al caso. Entonces, en el jardín este de Dos Besos, ¿qué planta habéis puesto mediterránea, o sea, de zona mediterránea, eh, con mayor profusión? ¿Qué planta habéis volcado más y tal? ¿Qué especie? Pues
Nosotros para hacer las composiciones mediterráneas, pues hicimos uso de plantas obviamente grises, porque son así luego que te da la idea de que estás en el Mediterráneo. Algunas plantas también como que forman como estas formas un poquito más redondeadas. Entonces, dijimos como las plantas estrellas que lograron esto, podríamos decir que son la lavanda. Pero La- ¿qué lavanda? ¿Qué lavanda? En ¿Qué este lavanda? proyecto, angustifolia, que se ve bastante bien aquí. Utilizamos la santalina, el gris. Sí. Utilizamos también el Pittosporum enano, la variedad enana, Ujú. como para hacer el liseto verde. Utilizamos un cubresuelos que se llama Gazania repens, que es gris. Se ve bastante bien. Usamos romero rastrero también. Funciona. Utilizamos eh, la estipa, que a lo mejor no es súper mediterránea, pero pues se usa en los jardines mediterráneos contemporáneos. ¿Pero estipa qué estipa? La tenuísima. La Aracela. Está mexicana, ¿no? Bueno, este, Bueno, de México y de acá, ¿no? pero también hay, de hecho, estaba viendo el otro día que también es nativa también incluso de Argentina y de Chile, que yo no lo sabía. Ah, ¿tú? Ah, Sí. siempre se aprende algo. Sí, eso funciona bastante bien. Y pues los olivos, realmente. Quizás ya está. Amigos, Estipa tenuísima, perdón un momento, ¿la estipa tenuísima también es invasiva por ahí? ¿O no? Porque a mí me resulta invasiva hasta en las macetas. Yo las tengo en macetas y se pasan a otras macetas. Es una cosa, es igual que la verbena, por ejemplo, bonaerensis. O sea, hay plantas que tienen una capacidad de diseminarse. Eso, claro, cuando está en el suelo, mira, dice, es que es suelo, pero cuando hay macetas es que está en macetas pequeñas, ¡pum! Yo no sé cómo cae la semilla entonces, la verdad es que es muy, muy invasiva, ¿no? La tinísima. Esta pregunta es como si preguntas a alguien de Chile o de Argentina sobre la cortadeira. Y dices, se preguntas es muy invasiva. Bueno, es de ahí. Lo que pasa es que tenga de reproducción incluso en su hábitat natural. Y seguramente la respuesta sea que sí. Pero decir que es invasiva cuando es del lugar es un poco raro también, ¿no? Como el otro día leí que el nopal está considerado como una planta Eso, invasiva. claro, Y eso también, ya te lo pues, escuché a ti, es Ignacio. súper importante. Ese tema de invasiva, que una planta puede ser invasiva incluso en su propio país. Sí, pero Quiera tener una zona, te va a poner una zona y después resulta que es invasiva en otra que antes no la había. sí. Eso pasa en España también, entre el norte y zonas más mediterráneas, sí, efectivamente. Muy bien. sobre la estipa sí le hemos visto que se disemina, pero solamente le hemos visto que se disemina con agua, como que en cuanto nadie la riega y se queda ahí en este clima, como que ya no se da. Entonces, sí es una planta que necesitamos tener cuidado en un jardín con agua, pero en un jardín con agua también va a tener mantenimiento. Hasta ahora no nos ha causado problema, pero igual la tenemos como bien vista, porque es una planta que usamos mucho y que sí, de pronto sí tiene así como un buen de brotecitos. Por ejemplo, plantas que no usamos para nada son el pernice, pues sí como que nos ha dado un problema porque ese ya es bien difícil de sacar después. Mm. Ujú. Bueno, hay un tip. Hay algunos penicetum que son estériles. Hay algunas variedades estériles. Entonces, si queréis utilizar el penicetum, buscar cuáles son estériles porque lo podéis utilizar en jardines, no se os va a escapar por ningún lado. Entonces, esa es la solución. Cuando queréis poner penicetum, vais a variedades que son estériles y no tenéis problemas. Súper tip, muchas gracias. Sebastián ha dejado una pregunta por escrita. No sé si prefieres hacerla hablado. No, supongo que no podrá. La leo yo. Os preguntaban, y además es una pregunta que os iba a hacer yo, porque he visto un poco que en los mulch también teníais como trozos que no sé si son de poda, corteza o qué, en algunas fotos se veía. Y Sebastián os ha preguntado si tenéis un triturador para ramas para hacer mulch. No tenemos, pero sí queremos tener. Es una inversión que queremos hacer y que hemos estado considerando este año. Es costoso, es costoso, más o menos una buena, creemos que está alrededor de los $15,000.
y a lo mejor el retorno no va a ser así tan inmediato, pero eh, la verdad es que lo usamos un montón. Por suerte tenemos a un proveedor que se dedica a hacer cubas y nos vende el molde. Ahorita lo estamos comprando, pero a mediano plazo sí quisiéramos hacer esta inversión, un poco para cerrar ciclos y también, porque también podemos árboles, ¿no? Entonces, sería muy, muy padre. La pregunta que yo tengo es que yo he visto que mezcláis, o sea, que ha habido, sí, yo he visto fotos donde había mulch que parecía mineral, o igual me ha parecido a mí, ¿eh? Porque también a veces las fotos con cierta distancia me engañan un poco, pero ha habido zonas que me ha parecido que había una mezcla entre mulch mineral y resto de poda. ¿Puede ser o me estoy equivocando yo y lo separáis completamente? No, ¿por qué no lo usamos a un tal punto? Cuando usamos mulch mineral, mucho es porque queremos hacer una cobertura vegetal con cubresuelos. Entonces, como que sí tratamos, si acaso lo juntamos, pero es como por área de plantación, ¿no? Como un área de plantación con mulch mineral y otra área de plantación con mulch de corteza de árbol para proliferar como otro tipo de plantas. Vale. Y También como que la decisión de poner mulch de suavecito digamos, del orgánico, también depende mucho como del área, ¿no? Como que si hemos visto que si hay pastos invasivos, pues, no sé, como el pasto trella, el pasto cuya, todos estos, es mejor usar una geomembrana porque va a estar muy difícil de erradicar con un mulch suavecito. Entonces también depende un poco del terreno y del diseño del jardín. esa es la pregunta que os hacía Sebastián, si usáis membrana antirraíces debajo de la grava y del mulch. Sí, sí usamos malla a veces. Hemos probado, experimentado muchos tipos de soluciones. Empezamos como con la malla antihierba de plástico, que la verdad ya no nos gustan nada, ya no la usamos porque siempre terminas con el plástico negro por todas partes. Eventualmente esto degradan en plásticos, entonces no está tan padre. Lo que ahora estamos usando cuando necesitamos usar es el geotextil, que es una malla más como de tela, la que se usa en los estanques. Y también utilizamos otra técnica que Fernanda Rionda, una paisajista de aquí mexicana, tiene un curso que está muy técnico si les interesa, que se llama Grada al Rescate. Entonces lo que hacemos es usar esa técnica que también usa Cristóbal de Chile, que es como una capa gruesa de parche de grava mineral que no permite las raíces. Sin embargo, esta técnica hay que cuidarla. Si hay pasos que dijimos, o sea, aún así son tan fuertes que puede ser que resurjan y va a ser imposible sacarlos, ¿no? Ya cuando se graben. Y también Fernanda Rionda recomienda que al menos sean 10 centímetros de grava y esto se nos hace como un poco complicado porque también el costo del proyecto se dispara teniendo una capa de mulching orgánico tan gruesa. La respuesta es a veces y a veces. A veces deseamos la tela y a veces no. Ok, creo que preguntas como tal no hay más. ¿Alguien ha dicho piedra binder? No he entendido. ¿Qué es piedra binder? ¿Lo sabéis? No, tampoco entiendo qué quieren decir con piedra binder. Pues nada, Yo creo que es, perdón la interrupción, cuando les pones resina y fijas la grava para que no pueda. Ubican bravo, puede por eso. espacio pegado, ¿eh? Pero eso es distinto, eso es como que o sea, se vuelve, sigue siendo, bueno, depende, lo puedes hacer impermeable, pero sigue siendo permeable, pero se convierte como en una capa continua que no puede salir nada a través, básicamente. Eso está muy bien para caminos, por ejemplo. Yo, para una zona con vegetación, no me parece la mejor opción, por ejemplo. A menos de que sea, por ejemplo, también se utiliza mucho, yo lo he visto mucho en España, algunas veces, no sé si lo llamáis así, el alcorque de los árboles, la zona de debajo justamente de los árboles, a veces se hace, pero tiene unos resultados regulares porque también en zonas urbanas lo que acaba pasando es que los perros lo rascan y acaba destrozado igualmente. Entonces, es como... Yo tengo mis más y mis menos con el Resin Bound Gravel. A ver.
Piedra binder de dolomitas a piedra partida. No es necesario que sea con resina. Disculpen, no puedo conectarme con micrófono. Ah, ok, Cecilia. Vale, gracias. Vale, lo que creo que quieres decir es lo que nosotros llamamos en España jabre, que es como una... que también lo utilizamos más para caminos, que es como simplemente es diferentes granulometrías, que suele ser más típico con granito aquí en España, aunque se puede hacer de otro tipo de piedras, y al mezclarlo básicamente hace como una especie como de capa que no es impermeable, pero es bastante impenetrable, por así decirlo. Y se utiliza mucho para, pues precisamente para zonas donde hay mucho tránsito, etcétera. Creo que es como el equivalente. Es como una gravilla fina. Ah, pues sí, es una gravilla fina. No sé exactamente. O sea, yo lo entiendo como si es un binder, entiendo que es algo que lo que hace es que funciona como un bloque. Pero De hecho, ese es un acabado que nos interesa muchísimo explorar, como el granito descompuesto que sale ahí por todos lados en Pinterest, pero no hemos encontrado el material aquí para hacerlo. Como que en el tema de acabados, tenemos un montón de ganas de hacer muchas cosas, experimentaciones, pero no ha sido tan fácil para nosotros encontrar un material local, accesible para experimentar como este tipo de acabados. ok. Pues nada, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias. Habéis además contestado un montón de preguntas. Esta sesión ha sido bastante... me ha encantado. Ha habido muchas... Normalmente hay otras veces que casi no hay preguntas. Esta vez ha habido un montón. Me parece súper interesante. Me parece que hacéis un trabajo brutal y más teniendo en cuenta que empezasteis desde el cero, ¿no? Que no erais paisajistas vosotras y habéis aprendido el proceso, lo cual me parece incluso mucho más divertido. Ojalá hubiese pasado por ese proceso exactamente igual que vosotros, porque me parece divertidísimo. Bueno, y decir también, por supuesto, que si no nos conocíais, que yo os animo a que básicamente os suscribáis a nuestro newsletter. Tenemos una página web, podéis ver que tenemos para suscribiros a la newsletter. La newsletter básicamente lo que hacemos es avisamos de los próximos webinars, podcasts que vayamos a sacar. Normalmente los suele ser al revés, normalmente los grabamos y avisamos cuándo los vamos a lanzar. También los cursos que por supuesto movemos, eventos. Es verdad que nosotros hacemos más eventos a escala nacional de España, pero también muchas veces si nos mandan eventos de Chile o de Argentina o de México hasta ahora que no nos manda nadie. Pero si nos empezáis a mandar eventos de México, también los pondríamos en la newsletter. O sea que aquel que tenga un evento interesante relacionado con el paisajismo de México, por favor, enviarnos la información que nosotros la ponemos en la newsletter. Porque nos interesa básicamente también que haya como movimiento en la profesión a nivel internacional. Y nada más. Y también, si no habéis visto nuestro canal de YouTube, que de todas maneras creo que no lo hemos dicho al principio por el tema de mi micro, nosotros la grabación de hoy saldrá el lunes, que es lo que solemos hacer cuando tenemos webinars. Al lunes siguiente sacamos la grabación. Todos los que os habéis inscrito os mandamos un correo para que sepáis exactamente que ya está la grabación disponible en YouTube con el enlace. Y también os animo a eso, a que si no conocéis el canal de YouTube lo veáis, porque tenemos más de 100 vídeos profesionales de todo el mundo súper interesantes y nada, y que realmente creo que se aprende muchísimo de todos estos webinars gratuitos que hemos tenido a lo largo de, llevamos ya 2 años y medio, o sea que hay muchísima información que se puede aprender de ellos. Así que nada, dicho esto, daros las gracias y espero veros a todos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias. Gracias por coordinarlo y por el espacio.